Valores del Campo, una visión de la realidad argentina. Conducción, Fernando Estrada. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800 222 Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro. ¿Cómo están, queridos amigos de Valores del Campo? Hace unos años parecía haber una moda en los organismos internacionales de algo que en definitiva sería oponer la seguridad alimentaria del planeta, de la humanidad, a la seguridad energética. Es decir, se planteaban cuestiones de que las diversas industrias, la producción de alimentos, generaba una contaminación de tenor muy elevado. Incluso se publicó un libro, las Naciones Unidas publicaron un libro titulado La larga sombra del ganado. Por supuesto, era una sombra siniestra la que se quería mostrar en ese libro. Concretamente, con referencia a esta publicación, ha sido desmentido por completo. Ya no se puede... nadie puede alegar ninguna información válida recurriendo a ese documento. Pero así también se ha ido dando en muchos otros aspectos. Ya no es tan seductora la moda de la carne sintética, por ejemplo, y otras cosas como como parejas a ella, ¿no? En semanas recientes, en otro organismo internacional, que voy a fijarme acá porque es larguísimo el nombre, el ICA, Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura, que está inserto dentro del sistema interamericano, del cual el vértice superior es la OEA, la Organización de Estados Americanos. Pues como suele hacer nuestro amigo, yo diría ya columnista de este programa, Martín Fraguío, estuvo presente allí. Y es interesante que nos cuente sus experiencias y qué grado de inserción ha tenido esta reunión en el proceso que mencionaba yo recién, es decir, la posibilidad de que se vaya abandonando esta demonización de la producción agropecuaria en nombre de la salud ecológica del planeta. De modo que, bienvenido Martín, otra vez. Hola Fernando, ¿cómo te va? Sí, más que columnista yo diría un colado, ¿no? No sé. No, de ninguna manera. Si se te recibe con las puertas abiertas. Claro, tal cual. Además dije columnista y no quinta columnista. Ah, no quinta, muy bien. Eso podría ser una infiltración, pero no. Exactamente, pero no. Es algo homogéneo todo esto. Exactamente, ¿sabes? No, y siempre es un gran gusto verte. Hoy me pones un poco mal porque te viniste muy elegante con corbata y saco y yo estoy apenas con un, ¿no? Pero bueno, los grandes elegantes, como vos, visten el sport como si estuvieran de etiqueta. Exactamente, muy bien. Y visten de etiqueta como si estuvieran de sport. Se mueven como si estuvieran de sport. Así que, no, además tenés el campo atrás. Exactamente. Ahora va a aparecer una de las vacas que vamos a comer en el próximo asado ahí en la parte de atrás del campo.
pero no. Ajá. Hice un cuadro, así que no va a aparecer nada. Ay, qué lástima. Esa expectativa Sí, hay que borrarla entonces. totalmente, totalmente. Así que Bueno, pero bueno, adelante, pero adelante el cuadro me imagino que será válido. claro, exactamente, exactamente. Vol- Pero la verdad que Volvamos, sí, volvamos al tema. dale. Explícanos, vos has estado en esta Ujú. reunión en Sí, Costa Rica sí, y ¿por qué fue convocada? ¿Cuáles son las sí. denominaciones que tuvieron estos encuentros? Sí, yo creo que es muy importante lo que vos comentás y el ICA viene ya hace varios años, hará unos 8 años, claramente en una agenda de coordinación y posicionamiento de la agricultura de las Américas sobre base científica, ¿no? Como estos entes multilaterales, las autoridades, ¿no? Que, digamos, representan a los distintos países en el ICA, son los ministros de Agricultura de cada país, empezando por Canadá, siguiendo por Estados Unidos y así hasta Argentina y Chile en la punta sur del continente, digamos, están representados todos. Pero hace 8 años cambió el secretario general, que ya lleva 2 periodos, ¿no? O sea, fue reelecto una vez y según lo que yo entiendo no va a poder ser reelecto una vez más. Fue un argentino que se llama Manuel Otero. Y Manuel me parece que hizo un trabajo muy importante justamente en esta revisión y aclaración sobre bases científicas de cuáles son los hechos reales de la sustentabilidad de la agricultura en nuestros países, para no dejar que cosas como fueron ese documento de la FAO, el de la larga sombra de la ganadería, y otros documentos que se publican, o muchas veces ni siquiera son documentos, sino que son debates en blogs de organizaciones importantes donde lo que se publica en un blog no pasa por una revisión con referato ni otras cosas, y de ahí se van instalando distintos temas, o canales de televisión, en algunos casos canales de televisión gubernamentales, que generan, ¿no?, programas supuestamente de aclaración de cómo son las cosas, y en realidad mienten respecto a cómo es que se produce, sobre todo en los países en desarrollo, ¿no? Sobre todo en nuestros países, ¿no? La Argentina fue objeto varias veces de campañas que terminan, cuando se hace el análisis, terminan siendo pagadas o por algunos gobiernos o por ONGs cuyos, digamos, recursos no está claro de dónde surgen, pero el ICA, por eso, para mí es muy importante el trabajo que empezó a hacer y en los últimos 4 años llevó en el ámbito de las COP, porque para mí lo importante que tiene el cambio climático es que es un aspecto de la sostenibilidad que es algo cuantitativo, con lo cual la medición de esas emisiones, su aumento o disminución, puede ser cuantificada y las metodologías con las cuales se miden pueden ser también evaluadas para ver si son correctas o incorrectas. Entonces, me parece que esta reunión de hace 10 días en ICA es muy relevante y fueron dos reuniones separadas. Una fueron todas las organizaciones de la lechería de los países de América reunidas para tratar de discutir cómo se pueden aprovechar los mercados de carbono para desarrollar una lechería más sostenible, ¿no? La lechería obviamente es una actividad importantísima, tanto por la importancia que tienen en la nutrición y la salud humana, ¿no? El uso de productos lácteos, que está claramente demostrado su importancia, ¿no? Tanto en niños como en adultos mayores, ¿no? Distintos productos, ¿no? Fermentados, quesos, yogures, leche fluida, postres, su aporte de proteínas, etcétera, etcétera, ¿no? Y el otro encuentro era un encuentro eh, organizado también por el ICA junto con un conjunto de instituciones financieras de la Unión Europea para financiar la sustentabilidad en el continente, digamos, sobre todo en los países, pero ahí no solamente lechería, sino cualquier tipo de ganadería, ¿no? O sea, de todos los tipos de producción animal y cómo ayudar en la sostenibilidad.
Eso es muy interesante, porque precisamente en Europa Ujú, cunde en los gobiernos la ujú. idea de que somos grandes contaminadores con nuestra ganadería, que nos comemos los bosques, que las Claro, vacas generan todo tipo de venenos, y claro. además es un argumento sostenido, como todos sabemos, por un proteccionismo escondido, escondido pero muy Ah, visible. De modo que sí. es muy interesante, quizás esté significando un cambio de actitud. Sí, yo sí creo que en Europa es como siempre dos caminos que van como paralelos, que cada tanto se acercan o se separan. Uno es la visión, digamos, científica objetiva, pero la otra, lamentablemente, es toda la visión del manejo de las estrategias de comunicación, las estrategias de negociación, aún de información estadística, para generar esquemas de proteccionismo y que les permita además implementar instrumentos como son lo que en la jerga de la Organización Mundial de Comercio y del GATT se llaman los pagos directos o los esquemas de subsidios y de proteccionismo para, digamos, con argumentos variables, ¿no? Y ahí es donde está el tema más complicado, ¿no? Cómo nunca, para mí, nuestros países tienen siempre que mantener el foco y mantener en funciones gubernamentales gente muy experta en el tema y que mantenga la frialdad de cuando aparecen esos primeros indicadores de que se viene una nueva agenda, porque Europa obviamente como pasa con la mayoría de los países desarrollados, tiene una capacidad de negociación y de planificación de los temas de su propio interés a muy largo plazo, ¿no? No va a ir un nuevo gobierno que inventa todo y tira todo y vuelve y hace otra cosa, ¿no? Quizás el caso de Estados Unidos hoy con el gobierno de Trump es una excepción de lo que es la historia de Estados Unidos, donde todos los gobiernos, uno tras del otro, sea del partido que sean, siempre mantuvieron una visión muy clara de los intereses de largo plazo de Estados Unidos. Pero Europa hasta ahora sigue manteniendo, sobre todo en la agenda agropecuaria, una visión de muy largo plazo. Y en esa agenda, para mí, un impedimento que Europa tiene es el Acuerdo de París, porque el Acuerdo de París es un acuerdo basado en principios diferentes a los otros acuerdos que no le permite a ningún país del mundo ponerse por encima del otro, ni mandarle, ni obligarlo a hacer acciones, ¿no? Sino que es un acuerdo basado en compromisos voluntarios, individuales, basados en los intereses de cada país y los países del mundo con mayor responsabilidad en el cambio climático, donde Europa está primera en la lista, ¿no? Y Europa, obviamente, incluyendo el Reino Unido, que se fue del Brexit, incluyendo también Rusia o los ex países Unión Soviética, que fueron enormes emisores durante la primera mitad del siglo XX, cómo es importante, digamos, siempre mantener, estar atentos frente a esta visión de largo plazo que tienen ellos de cómo van instalando temas. Pero el Acuerdo de París para mí generó un problema y por eso en el Acuerdo de Unión Europea-Mercosur, yo creo que la Unión Europea fue tan exigente en poner este anexo que finalmente los gobiernos del Mercosur lamentablemente firmaron, y yo creo que debió haber habido una negociación más estricta en cuál Cómo era es lo del anexo? exactamente. ¿Cómo es lo del anexo? Hace el año pasado vino a la Argentina la presidenta de la Comisión Europea, que se llama Ursula von der Leyen, y ella trajo un anexo que nunca se hizo público. Nosotros no sabemos qué fue, pero sabemos que todos los gobiernos lo firmaron, pero por lo que trascendió, ese anexo permite a la Unión Europea aplicar sanciones a nuestros países, ¿no? No al revés, o sea, los países del Mercosur no le pueden aplicar una sanción a la Unión Europea, pero sí la Unión Europea o un grupo de países de Europa nos pueden aplicar sanciones. Una de las sanciones es, por ejemplo, suspender o expulsar a uno de los países del Mercosur por incumplir con las obligaciones que ellos nos ponen. Por ejemplo, el tema de la deforestación.
Entonces yo creo que hay, digamos, sigue habiendo una gran dificultad, ¿no? Para mantener la frialdad y el conocimiento. Yo creo que lamentablemente la Argentina fue perdiendo muchos diplomáticos expertos en estos temas que mantuvieron durante décadas, ¿no? Sobre todo los que fueron formados desde la época del GATT y de la creación de la Organización Mundial de Comercio en el año 96, manteniendo la frialdad de cuáles son específicamente esos acuerdos y a eso sumarle los expertos en el Acuerdo de París. Pero tuvimos muchos periodos de ida y venida y qué sé yo, que ahora el acuerdo se firma, que se firma como sea, y me parece que estamos complicados. Pero al mismo tiempo vemos en Europa gente que le interesa que la Unión Europea, digamos, y el Mercosur creen una gran alianza internacional. Pero lamentablemente yo creo que estos aspectos del proteccionismo y de los instrumentos para que se viole el Acuerdo de París, porque el riesgo que nosotros, digamos, vemos al haberse firmado este anexo sin haber hecho una consulta a los distintos sectores de nuestro país, es que ese anexo habilita a que la Unión Europea, ¿no?, tenga un camino para a nuestros países aplicarnos sanciones, obligaciones que el Acuerdo de París no permite, porque si queremos que el cambio climático tiene su principal pilar fundacional para resolverse en el Acuerdo de París, todo debería estar en cumplimiento del Acuerdo de París. Y no deberíamos ninguno, ni los europeos ni nosotros, aceptar métodos que lo violen o lo incumplan, ¿no? Este anexo es importantísimo. Importantísimo. Sí, la ceremonia y todo fue de un nivel de poca transparencia, digamos, sorprendente. Pero claro, vino esta persona que es tan importante, ¿no? Ursula von der Leyen, y lo que anunciaron fue que se firmaba. Y punto. Es que vino evidentemente por algo muy importante. Muy importante, sí. Creo que fue parecía una visita que hasta desde el punto de vista diplomático no se explicaba. Exactamente. Pero era algo obviamente clave para que el acuerdo Unión Europea-Mercosur pueda ser aprobado con mayor facilidad en Europa, ¿no? Y yo creo que la reunión de presidentes que hubo por el Mercosur, por la renovación de la presidencia pro tempore, naturalmente transcurrió en un ambiente muy frío, por razones políticas que ya sabemos, pero este tema no apareció ni para nada. Rebote. No, para nada, porque viste cómo pasa siempre con estas cosas de largo plazo de Europa. Ellos hoy tiran una cosita, como fue en su momento el documento ese de la FAO, pero las consecuencias de eso, o mismo una de las primeras situaciones así complicadas fue cuando fue en el año 92 la cumbre de Río, que se firma, se acuerda, la Declaración de Río. En la Declaración de Río de 1992 aparece por primera vez en un acuerdo internacional el principio precautorio. Nadie sabe, inclusive los diplomáticos que participaron ahí en esa negociación, ninguno tiene ningún antecedente de que se haya discutido la inclusión del principio precautorio, porque nadie sabía ni qué cosa era el principio precautorio y su inclusión en un acuerdo internacional. Pero ya en el año 98 o 97, la Unión Europea empieza a trabar las importaciones de granos de Estados Unidos primero, de Canadá y Argentina, usando el principio precautorio como un principio. Con lo cual, visto desde después, es, bueno, el que puso el principio precautorio ya sabía exactamente para qué se iba a usar. Y se usó y llevó hasta el día de hoy todavía, digamos, Estados Unidos, al ver que sus exportaciones entraban en una serie de trabas, aranceles, dificultades y que se hacía cada vez más difícil exportar granos a la Unión Europea, empieza un panel ante la OMC, que llevó más o menos unos 10 años, invitó a Canadá y Argentina y los dos países se sumaron también acompañando a Estados Unidos. El que lo lideró del lado de la Argentina fue el embajador Eduardo Ablin. Él fue el que lideró, digamos, el grupo de la Argentina, la verdad que un profesional brillante, un diplomático argentino brillante, y él
fue el que llevó esto adelante junto con los diplomáticos de estos otros dos países, y el panel le dio la razón a nuestros países, que Europa no tenía ningún argumento y el principio precautorio de la Declaración de Río no era ningún argumento válido frente a la estructura legal de la OMC, y lo mismo Europa incumplió hasta el día de hoy con todo lo que le mandó la OMC. Decir que, bueno, hoy la OMC ya no tiene más una estructura, ¿no?, de resolución de controversias como tuvo hasta hace unos 4 o 5 años, ¿no? Sí, Pero ese sigue es siendo otro algo que tema. requiere. Sí, Sí, es otro tema, sin salirnos de lo que estamos hablando, pero sí, sí, sí. lateralmente, Sí, ya que sí. has hablado de esto, ¿por qué ha perdido entidad la Organización Mundial de Comercio? Claro, la Organización Mundial de Comercio, opuesta a lo que es el Acuerdo de París, no está basada en contribuciones voluntarias ni en cada uno hace lo que quiere o lo que puede. La Organización Mundial de Comercio está basada en que quien incumple con los principios acordados entonces puede ser llevada a una especie de juicio que se llama un panel o panel, ¿no? Y ese panel tiene, digamos, 3 instancias diferentes. La primera instancia, que es donde se determina, donde la parte acusadora, digamos, en el caso que hablábamos recién, Estados Unidos, acompañado por Canadá y Argentina, presentan toda la documentación diciendo que se está incumpliendo con algún aspecto digamos, de los acuerdos fundacionales de la Organización Mundial de Comercio, que principalmente son los que vienen del GATT, ¿no? Del Acuerdo General de Tarifas y Comercio, que sí en la época del GATT, firmado en el año 47, eran voluntarios. Cada uno los aplicaba si quería y si no quería no aplicaba nada, pero una vez que se crea en el año 96 la OMC, a partir de ahí su aplicación es obligatoria. El país que ingresa a la OMC se terminó, los tiene que cumplir, y si no los cumple hay un mecanismo de 3 instancias para determinar si, entonces, si el país acusado no está de acuerdo y apela, que muchos países son acusados y directamente dicen, bueno, vamos a corregir esto, negociemos, se terminó y se acabó el problema. Si no está de acuerdo y apela, hay un segundo tribunal formado por profesionales, digamos, jueces contratados, expertos en estos temas, y hay un último tribunal de última instancia que lo forman un grupo de autoridades de países. Y ahí Estados Unidos y Europa no se están poniendo de acuerdo en el nombramiento de esas personas. Entonces, como la cantidad de jueces es menor que la mínima requerida, esa última instancia hoy no funciona. Así que lamentablemente es Está un paralizada la instrumento. Sí, OMC. claro, está muy complicada porque porque la OMC era el único ámbito donde países grandes, medianos y chicos se encontraban ante igualdad de oportunidades, digamos, ¿no? Fue mientras que duró un ámbito muy profesional donde cualquier país acusaba a la Argentina y iba a ser en un ámbito transparente y respetuoso de los principios, y donde se iba a llevar a lo que era. Y si la Argentina con otros países acusaban a Estados Unidos o a China o a algún gran titán del mundo, bueno, esos países también entraban en el mismo circuito, ¿no? Pero claramente toda esa visión multilateral del mundo ya pasó digamos, a otra era, a otra etapa del pasado, y hoy estamos más en acuerdos bilaterales y vemos como lamentablemente el gobierno de Estados Unidos también se fue transformando en ¿no? A ver, lo que a mí me conviene en el corto plazo, yo me amigo con estos, a estos los castigo, o sea, toda la normativa comercial de Estados Unidos de hoy, dicen los expertos que viola varios principios del sistema de la OMC. Pero claro, nadie va, o sea, los intentos de ir a llevarlo a la OMC no van a ningún lado. Ujú. ¿Cuánto tiempo hace que está esta situación? Yo creo que ya lleva unos 5 años, que hace Ajá. 5 años que no hay manera de lograr y ya abarcó el periodo de los dos últimos secretarios generales, parte del periodo del brasilero, del embajador Roberto Acevedo,
y ahora el periodo completo de esta señora, esta diplomática africana que se llama Huele Koala, no me acuerdo ahora el nombre exacto, que todos van intentando, pero claramente hay jugadores que lamentablemente no creen en este tema, ¿no? Pero bueno, ahí es donde yo creo Me que parece muy importante tomar los elementos que estás presentando como un marco sí, de del la mundo, política ambiental en general. exacto, Ahora, volviendo a lo de Costa Rica, sí. eh, el tema de Europa que mencionabas, Ujú, eh, se ve lo confusionista que es ahora con ujú, esta explicación que has dado. sí. Lo que pasa para mí en Europa, ellos sacaron en los últimos 2 años dos normativas que para poder limitar el ingreso por razones de cambio climático de bienes a la Unión Europea. El primero, que se anunció primero, se llama el CBAM, que es un impuesto al carbono en frontera para ciertos productos industriales. Empezaron por el acero y el aluminio y los fertilizantes, sobre todo los fertilizantes nitrogenados, y van a seguir con otras cosas donde sospechamos que rápidamente van a poner las carnes y van a poner otras cosas. Y al poco tiempo presentaron otro instrumento también de trabas en la frontera, que es lo que se llama la normativa europea para la deforestación. Entonces, esos dos elementos, hoy hay bastante consenso que esos dos elementos, como están diseñados, violan el Acuerdo de París. No solamente mucha gente dice, bueno, violan la OMC, vamos a la OMC, pero como la OMC no funciona, en el fondo es una especie de Mm. chiste. Pero en realidad, como estos dos elementos son elementos base que toma la Unión Europea para supuestamente, según ellos, poder cumplir con sus metas del Acuerdo de París, pero en realidad lo que dice el Acuerdo de París es que está basado primero en que cada país hace su contribución voluntaria, con lo cual la Unión Europea no tiene ningún derecho a venir a decirnos, no, la prioridad es que ustedes frenen la deforestación o la prioridad es que ustedes bajen sus emisiones en el acero. No es así. El Acuerdo de París dice, primero, cada país hace la contribución que mejor puede, la informa y las va actualizando. Segundo, los países responsables del cambio climático, que son, este, digamos, los que surgen del texto que dice que existen responsabilidades comunes, todos los países del mundo somos responsables del bienestar del planeta, digamos, y de la salud climática, pero hay responsabilidades diferenciadas, responsabilidades comunes, pero diferenciadas. ¿Quiénes tienen esa responsabilidad diferenciada? Quienes son responsables que hoy tengamos este problema del cambio climático, que fueron los grandes emisores de los últimos 150 años. Y ahí, de vuelta, el 70% de las emisiones que hoy están en la atmósfera vinieron de las emisiones de Europa, de Estados Unidos y de Japón. Y Europa ampliada, digamos, ¿no? Rusia y los países de la ex Unión Soviética son parte de Europa. China, que se la publicita como el gran culpable, China va a llegar a los Invoca niveles. que hace poco se incorporó al club de los contaminadores. Claro, China hoy es el primer emisor mundial, es cierto. China está número uno en emisiones anuales, pero si uno considera la acumulación que hay en la atmósfera, que es el problema de la atmósfera, es no por lo que emitimos hoy, sino por la suma del gas acumulado, China Mm. va a alcanzar, por ejemplo, a Estados Unidos de acá a 50 o 60 años. Pero encima China viene bajando sus emisiones. Ya China está invirtiendo tanto en temas de sustentabilidad que ya, según todos los estudios, ya pasó el pico de emisiones y empieza a bajar. Con lo cual, si o sea, la discusión con Europa y con Estados Unidos tiene que ser, bueno, muchachos, ¿cómo nos ponemos de acuerdo para poder bajar las emisiones mundiales de todos los países del mundo, pero bajo lo que acordamos en el Acuerdo de París?
no otra cosa, no echarnos la responsabilidad a los países en desarrollo buscando métricas o buscando argumentos no muy válidos. Porque lamentablemente encima lo que afortunadamente no está hoy publicitando la Agencia Internacional de la Energía es que las emisiones de metano de la industria de los combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, estaban extremadamente subestimadas y fueron subestimadas durante los últimos 30 años, ¿no? Y por suerte la Agencia Internacional de la Energía, la IEA, que es el ámbito, ¿no?, multilateral de los países, en la Argentina no es socia de la IEA, es la que está liderando esto diciendo, señores, esto está mal. Lo que está Pero informando. hay una especie de benevolencia para el metano, porque se disuelve en la atmósfera en un plazo de 10 años. Sí, hay toda una discusión re compleja alrededor del metano, por un lado, del metano de los combustibles fósiles, que se minimiza su impacto en toda la comunicación desde el principio, se subestima, se informa mal, y por suerte la agencia está diciendo, che, muchachos, esto está mal. Y por el otro lado, sobreestimar el impacto del metano de las vacas. Y por Ujú. eso en la imagen, cuando dice, no, vamos a bajar el metano, que es el segundo gas más importante, se fue generando toda esta imagen confusa y equivocada. Y por eso en estos programas de ganadería es tan importante seguir hablando de esto y tratar de aclarar correctamente si realmente los rumiantes son los responsables y principales culpables del cambio climático, o eso también es algo que hay que por lo menos analizarlo en detalle, ver en cada caso particular, cada país en particular, y tratar de usar la mejor ciencia disponible y tecnología disponibles, ¿no? Pero lamentablemente todo eso no está muy, o cuesta mucho llevarlo adelante, ¿no? Creo que, como decíamos antes, en el caso del ICA, creo que la Agencia Internacional de la Energía también está poniendo foco en algo bastante firme y tiene una publicación que actualiza todos los años donde muestra cómo la Convención Marco de Naciones Unidas de Cambio Climático informa en base a los inventarios nacionales las emisiones de metano de los combustibles fósiles y muestra su propia emisión. Y la diferencia que da no es un error estadístico. La diferencia que da es, por ejemplo, en el caso del hemisferio norte, la relación, si no me equivoco, es más o menos 3-1. O sea, Estados Unidos informa 1, pero la IEA estima que es 3, ¿no? En el caso de Medio Oriente, de todos los países árabes, creo que la relación es como 6-1. O sea, son países que informa, es donde están una parte importante de las emisiones de metano, informan 1 y las emisiones estimadas por la IEA, ¿no? Son 6 o 7. Es Sí, muy sí. loco, ¿no? Es muy loco. Y lo que Sí, comentan es que... pero, Sí, quiero preguntarte esto. sí, Últimamente ha habido un perfeccionamiento bastante sensible de los métodos y de la tecnología de eso. observación de estos fenómenos. Y quizás Claro. ese escondimiento ya no Sí. sea posible, Es que que subsista como justamente una por mala eso, costumbre. claro, por eso es tan importante y la IEA justamente dice que el primer continente, el primer grupo de países que empieza a mostrar emisiones de metano basadas en mediciones y no en supuestos algoritmos es Europa. Y en Europa la diferencia entre lo que Europa informa de sus emisiones de metano fósil y lo que da la estimación de IEA es más o menos 10%. ¿No? O sea que es una diferencia que podemos llamar de error estadístico o de mejora, pero ellos, claro, lo que insisten es que los países tienen que usar los satélites que miden las emisiones. Inclusive en el informe este anual de la IEA muestra cuánto es el costo de resolver esto. Y muestra cómo la gran mayoría de la resolución de la emisión de metano fósil no solamente no tiene costos, sino que tiene ingresos, porque implica sellar agujeros en los ductos, aprovechar fugas o pérdidas,
¿no? O sea, Ujú. porque claramente para el sistema energético que el metano se pierda, que el gas natural se pierda a la atmósfera, es perder plata, es directamente tirar la plata, eso debería Y ir a venta, ¿no? parece un gran aporte a la agricultura de precisión. Totalmente, totalmente. Vos sabés qué interesante, que la primera persona que empezó a publicar que las emisiones de metano estaban subestimadas para el sistema de combustibles fósiles y sobreestimadas para la agricultura fue un profesor de la Universidad de Iowa, de la que es Iowa State. Era un profesor de agricultura y obviamente hubo líos, la gente se enojaba, decía, este tipo que habla, si no sabe nada, sabe de vaca, pero no entiende nada. Y el tipo tenía razón. Dice, acá hay un problema. Pero ahora que hay varios satélites, hay como 20 satélites dando vuelta, midiendo metano, empiezan ya a aparecer que los números ya no resisten, ¿no? No resisten. Y creo que es muy positivo, volviendo al tema de IICA, que estas instituciones multilaterales traten de ser objetivas y neutrales. Y creo que la Agencia Internacional de la Energía está en ese camino, ¿no? Quiere decir que se trató este tema en Costa Rica. Sí, sí, claro, claro, claro. Sí, discutimos también este tema, porque ¿qué es la sustentabilidad finalmente, no? Creer Sí. que una vaca es igual que un camión y que yo mato la vaca, yo mato el camión, no hay emisiones, ¿no? O sea, elimino el camión, no hay emisiones, elimino la Ujú, vaca, no hay emisiones, eso no tiene ni pies ni cabeza. No ujú. tiene ni pies ni cabeza. Hay que entender la vaca en el ecosistema, cómo la vaca está transformando forraje, está transformando pastos que en la naturaleza, si ella no estuviera, no estarían ahí, ¿no? Como todo el impacto del rumiante, ¿no? En los pastizales a través de el corte que hacen los dientes y cómo eso favorece el macollaje y el crecimiento de las raíces, ¿no? Cómo el impacto del rumen, ¿no? De la transformación bacteriana que ocurre en el aparato digestivo, hace que largue por la bosta nutrientes, microorganismos, que son la base de todos los servicios que dan los suelos, y cómo la pezuña también cumple un rol para permitir que las semillas que están en el suelo germinen y nazcan nuevas plantas jóvenes, ¿no? Entonces, Esto, entender a la vaca como un camión es algo sí. catastrófico. Esto es una demostración de que la naturaleza puede ser ayudada también. No Claro, toda la claro, intervención humana va en contra de la naturaleza, porque esa totalmente. relación de la vaca con los terrenos de pastizales, pongámonos Sí. en la época anterior a la llegada de las vacas Exactamente. en la Argentina, en la región Sí, pampeana principalmente. sí, Esos, esos pastizales que describe Darwin en sí, su memoria por sí, el paso, cuando pasó por el Río de la Plata, sí, no tenían aptitud tampoco, no tienen aptitud biológica para transformar, para capturar carbono, por ejemplo. exactamente. Sí. Es decir, desde un punto de vista ambiental, Mm, hasta podría llamarse los negativos, pero se introduce la vaca, se claro, introduce el ganado vacuno por una intervención humana. sí, Y resulta que cambia la vegetación en un exacto, sentido positivo para el orden de la naturaleza también. Así completamente. que no puede tampoco hablarse No, permanentemente de la intervención del hombre como una ruptura de la naturaleza. totalmente. Sí, ahora hay varios, empieza a haber algunos papers que tratan de analizar cómo eran los suelos pampeanos antes de la aparición de los nutrientes y cómo se le decía a esta zona cuando vinieron los primeros adelantados. Era el desierto. El desierto. ¿No? Era el desierto, no es que decían este vergel verde, no, era un desierto de pastos duros. ¿Y por qué? Porque justamente lo que pasaba, según empiezan a aparecer estos nuevos trabajos de investigación, los suelos eran muy pobres porque no tenían una gran capacidad de microorganismos. En cambio, una vez que aparecen los rumiantes y ellos toman ese forraje, lo procesan y lo largan por atrás, empiezan a aparecer en los suelos una infinidad de seres vivos, sobre todo microorganismos o lombrices y otros, digamos, de distintos tamaños,
que transformaron esos suelos en suelos con una capacidad de almacenamiento de agua, de disponibilidad de nutrientes para la planta, nada opuesto o completamente diferente a lo que eran los pastizales previos, ¿no? Los que ven, digamos, los primeros adelantados, ¿no? El Pedro de Mendoza o esas personas vienen, fundan Buenos Aires y bueno, y estas pobres vacas, ¿qué le vamos a dar de comer? ¿No? Había pasto, obviamente, porque por eso los rodeos y las primeras manadas se hicieron tan enormes, ¿no? En tan poco tiempo, ¿no? De pasar de decenas de animales a millones de cabezas en, no sé, 200 años, ¿no? Eso demuestra. Pero Pero justamente. quiere decir que ese plazo, en Sí. términos ecológicos, es corto. Sin embargo, fue suficiente para transformar Tremendo. los terrenos de la zona pampeana. Tremendo, tremendo. El impacto que tuvo en la calidad de los suelos que conocemos hoy es algo fenomenal, ¿no? Fenomenal. Y eso recién se empieza a entender ahora. Y por eso yo creo que el Acuerdo de París es tan importante. Porque el Acuerdo de París es el primero que reconoce el rol de los suelos como almacenes de carbono, más importantes todavía que el carbono de la atmósfera. El problema climático lo tenemos en la atmósfera. Pero claramente nuestro principal recurso está en mejorar la dinámica del carbono en los suelos. Y creo que esto es un poco como el tema de fondo, ¿no? Y por eso creo que fue tan importante esta semana ahí con las organizaciones de las Américas de sustentabilidad, ¿no? La GRSB, que es la Mesa Redonda de Ganadería Sustentable, que llevó varios argentinos, eran 5 o 6 argentinos, uno de INTA, estaba la que es la directora ejecutiva, que se llama Josefina Isele, estaba Bernardo Cané, que fue presidente del SENASA en la época ¿cómo es que se llama? Del cambio de vacunación antiaftosa de la Argentina en la década del 90, y otras personas para mí muy importantes, ¿no? O sea, el grupo de representantes de todos estos países, ¿no? Desde Canadá para abajo, con una visión muy clara que se debe insistir en que la sostenibilidad de los rumiantes, ¿no? De la producción animal en general, tiene que ser vista desde su interacción con el ambiente. No puede ser vista de manera aislada, como si estuviéramos hablando de un camión en una autopista. Eso es una cosa que nos puede causar un daño enorme, ¿no? ¿Y los representantes europeos cómo reaccionaron ante estos argumentos? Sí, a mí me sorprendió un poco, primero porque los representantes europeos, como siempre, gente muy simpática, muy correcta, ¿no? Muy bien, y venían a hablar de financiamiento. Pero me sorprendió que nunca se habló del Acuerdo de París, ¿no? Nunca se mencionó nada del Acuerdo de París, y sí se mencionó en todas sus participaciones la normativa para la deforestación. Y para mí eso ya es un indicador de decir, miren, pongamos las cosas, ¿no?, en su lugar. O sea, el Acuerdo de París es nuestro marco conceptual que todos nuestros países aceptaron, cumplamos sus principios, y la normativa de deforestación es una normativa unilateral que plantea la Unión, que nos intenta obligar la Unión Europea y que nosotros tenemos que evaluar eso cómo entra, ¿no?, dentro del esquema en el que ya acordamos y que discutimos durante muchos años, ¿no? Así que yo creo que, eh, digamos, que decir que hay financiamiento siempre es bueno, pero creo que todavía falta para que ese financiamiento aparezca, digamos, ¿no? Porque me parece que hay todo como un trasfondo de, bueno, mira, es más barato al final echarle la culpa a estos tipos. Los obligamos, les ponemos la normativa que a nosotros nos evita pagar y nosotros usamos la plata para otra cosa. No sea para hacer la guerra, para agrandar los ejércitos u otras razones que son completamente válidas. Claro, Pero pero no. si Sí, están mirando a futuro, como explicaste sí, también, sí, deben tomar en cuenta que Europa, con la política proteccionista que tiene, sí. se va a encontrar dentro de unos años con insuficiencia de producción propia en materia alimentaria. No ¿Crees lo que es sé. así o que no se da esa posibilidad? Sí, ellos cada tanto necesitan importar de todo, ¿no?
desde carnes, granos, ¿no? Pero yo creo que es demasiado fuerte su intento de mantenerse dentro de un esquema proteccionista. Es demasiado, demasiado fuerte. Lamentablemente, porque yo creo que mm, digamos, sería mejor que ellos asuman eso. Sí, protege, querés repartir dinero, bueno, acordemos algún método, pero también ayuda al resto del mundo que puede hacer grandes contribuciones climáticas y que lo que necesitan son recursos y ciertas normas, pero lamentablemente eso no está pasando, ¿no? Yo creo que los 20 años de negociación del Acuerdo de Unión Europea-Mercosur dan un poco esa pauta que de las metas originales de abrir mercados, generar oportunidades, todo eso se fue achicando, 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 y cada vez fue como más brutal el decir, ¿no? No es para la búsqueda de intereses comunes. Ujú. Pero para Europa me parece también que el proteccionismo, si bien es fuerte, como decís, Mm, sí, anímicamente, políticamente, sí. económicamente puede ser un sacrificio demasiado excesivo, porque en Mm. gran medida la producción agraria europea se mantiene por subsidios. Sí, 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 es tremendo. No, sin esos subsidios no sobreviviría prácticamente ningún sector, ¿no? Los subsidios son demasiado enormes por hectárea, por tonelada de producto, por todo, en todos los países, ¿no? O sea, el productor, antes de hacer mover nada en Europa, lo primero que mira es qué le dice la PAC, que es la política agrícola común. Para poder cumplir con eso, necesita sí o sí cumplir para poder cobrar. Si no cobra, quiebra. Sí. Pero ahora vemos que Europa está perdiendo uno de esos atributos que le permitió el milagro económico, que es no tener una política propia de defensa. Esta Ah, bueno. exigencia que le está haciendo Estados Unidos de que por lo menos dedique cada país 5% de su Sí, sí, sí. producto a gasto de defensa, yo creo que van a apretar también sobre las posibilidades de los subsidios proteccionistas. Y no está muy claro. Pero creo que sí, que Europa, y ya lo vimos en algunos líderes que vinieron a la Argentina, planteando que para ellos su relación con el Mercosur, o sea, ¿no? Este acuerdo de Unión Europea-Mercosur, es clave, porque además está el tema de la población, está el tema de los lazos, digamos, de sangre, ¿no? En nuestros países, el porcentaje más grande de nuestra población es descendiente de esos países europeos. ¿No? Entonces vos fíjate cómo si uno fuera un poco frío, ¿no? ¿Por qué Rusia puede empezar la invasión de Ucrania? Porque tuvo los recursos económicos para armarse militarmente a una escala muy grande, ¿no? ¿De dónde sacó esos recursos? De todas las inversiones que hizo Europa para desarrollar su industria del petróleo y el gas y el carbón. Y Europa entonces se transforma en un enorme importador de energía fósil de Rusia, al mismo tiempo que nos castigaba a nosotros con la bioenergía, con la agricultura, nos ponía un montón de trabas. Y ahora entonces tiene que entrar en una situación complejísima, teniendo la guerra a dos pasos, situaciones cada vez más extrañas, ¿no? Entrando Corea del Norte y las cosas que vemos en las noticias, pues yo no soy ningún experto, así que no entiendo nada de todo eso, pero creo que si se pudiera volver el tiempo atrás, y no sé si los líderes europeos les era razonable atacar a nuestros países, a nuestra agricultura, a nuestra siembra directa, a nuestra biotecnología, atacar todo eso, castigarnos con cuotas, aranceles, no acuerdo de Unión Europea-Mercosur, ¿no? Muchos elementos, digamos, dañinos para nosotros y al mismo tiempo generando una fuerza militar enorme que hoy los pone en un riesgo y los pone además en una obligación. Pero yo no estoy tan convencido que eso de alguna manera vaya a a llevarlos a una visión más clara. A mí me parece que ya hoy ellos, en lugar de estar buscando esto de la deforestación o del CBAM, deberían estar buscando instrumentos dentro del marco del Acuerdo de París. Es decir, ok, vamos a poner 5% del Producto Bruto en
en el armamento para defendernos, pero vamos a poner 1% del Producto Bruto en la mejora y la sustentabilidad y la cooperación de largo plazo, por ejemplo, con el Mercosur o con las Américas en general, me parece, pero no vemos eso, ¿eh? Ujú. Yo no veo eso. Y esta reunión para mí de finanzas europeas para la sustentabilidad en las Américas, yo no vi que haya esa visión el Acuerdo de París es de cooperación internacional financiera. Ujú. Ese es el espíritu del Acuerdo de París. Es lo que se está discutiendo, lo que se discutió en Bakú el año pasado, $1 trillón. Ahora se va a discutir 1,3 trillones. Se acordó finalmente 300.000 en Bakú. Vamos a ver si se cumplen. Pero yo no estoy viendo un cambio, digamos, a nivel de liderazgo. Y para mí la firma de ese anexo, no, a menos que les hayan prometido algo a los 4 presidentes que no se hizo público de inversiones o de alguna cosa por el estilo. Pero no es nada de eso es Para una público. política ambiental Mm, argentina de interés nacional, el mm. Acuerdo de París sería una bandera muy interesante entonces. Sí, para mí es lo mejor que tiene el mundo en los temas de sostenibilidad, porque es voluntario, genera, digamos, instrumentos financieros importantes. Para mí uno muy importante es el mercado de carbono bajo 2 mecanismos del artículo 6, que eso permite que el costo de emitir el potencial ingreso por generar políticas ambientales positivas tenga un valor generado en un mercado, no fijado por alguien. No hay un secretario que dice, bueno, ahora el carbono de mis amigos vale 100 y de mis enemigos vale 1. Entonces, ¿no? Mucha plata, no, una cosa más transparente. Pero me parece ¿Y el que mercado, está el complicado. mercado cómo ha reaccionado en ese sentido, ya que se ve que es el protagonista, sería el protagonista del éxito del Acuerdo de París? Sí, yo creo que hay muchos elementos. Para mí, el protagonista del Acuerdo de París es el sector privado, porque el Acuerdo de París hoy está en el periodo de implementación. Y la implementación implica que las empresas invierten en aquellas tecnologías para bajar emisiones y no invierten más en las tecnologías que aumentan sus emisiones. Y ahí yo creo que estamos viendo ya hace algunos años que las empresas más grandes del mundo, ¿no? Que son en general las empresas tecnológicas, vienen invirtiendo claramente en tecnologías para bajar las emisiones. Pero claro, porque ellas también se están transformando en enormes consumidoras de energía, la inteligencia artificial empieza a ser una gran locomotora. Todavía no está claro si la inteligencia artificial va a aumentar el consumo energético o los va a disminuir a partir de mayor eficiencia y de sistemas energéticos más inteligentes, ¿no? Para poner el nombre de la inteligencia Y los artificial. combustibles de origen fósil van a ser cada vez más peligrosos desde el punto de vista político también. Bueno, justamente por eso ya la Agencia Internacional de la Energía lo que está diciendo es que ya estamos en el pico histórico de consumo de combustibles fósiles y que todos los combustibles fósiles van a bajar. El carbón muy rápido, el petróleo menos rápido y el gas natural también menos rápido, pero todo ya va al descenso, ¿no? Que justamente es lo que viene anunciando hace un par de meses, diciendo, miren que estamos en un momento de sobreoferta energética. Ahora, por estos conflictos, Irán y todo eso, generó un aumento de precios, pero por eso yo creo que cuando discutimos el cambio climático, yo prefiero enfocarme en que el Acuerdo de París está en el periodo de implementación y que el sector privado es el sector que tiene que definir esto, que lamentablemente la política y los gobiernos en muchos países del mundo no están ayudando, generando esquemas, digamos, contrarios a todo esto. Y dentro del ámbito del sector privado, a mí me parece que la institución más, digamos, interesante hoy es la Cámara Internacional de Comercio. Lo hablamos con vos varias veces, ¿no? Ujú. La ICC. ICC tiene una filial en Argentina que está dentro de la Cámara Argentina de Comercio. El presidente de ICC Argentina es Marcelo Elizondo. Y ICC a nivel mundial es una organización un poco particular
porque está formada por 45 millones de empresas. Es lejos la organización internacional más grande, porque 45 millones de empresas en 170 países llega en forma directa más o menos a 1.000 millones de personas en su trabajo, entre dueños, accionistas, gerentes, empleados. Son 1.000 millones de personas. Si a eso le sumamos sus familias, ya tenemos un porcentaje enorme de la población mundial vinculada con una entidad, ¿no? Y creo que Esto revela que es necesario para la Argentina tener una política ambiental en el orden Totalmente. internacional. Sí, totalmente. Martín, Sí. te agradezco mucho tanta información y tanto dato y tanta discriminación también. Bueno, perdón, que por ahí nos Claro, fuimos. para la interpretación de estos hechos que pueden quedar como cosas dispersas, pero no, es que hay una relación muy íntima entre todos estos aspectos de una verdadera política. Sí, eso es lo que es difícil y bueno, esperemos que estas ideas, ¿no? Que siempre discutimos con vos, que la verdad que mil gracias por invitarme. Siempre es un gran gusto verte y discutir esto, ¿no? Esperemos que sumen, ¿no? Y que generemos Muchas un gracias, mundo mejor. Martín. Así es, para un mundo mejor. Muchas gracias, Martín. Abrazo grande. Buena semana. Hoy hemos hablado nuevamente con el ingeniero Martín Fraguillo y nosotros volveremos a encontrarnos en nuestra próxima edición de Valores del Campo, aquí por esta onda de Radio Cultura. Hasta entonces. Con la tarjeta Procampo de Banco Provincia, disfruta de grandes beneficios. En los remates de Hacienda, en la compra de combustibles, agroquímicos, fertilizantes y muchos más. Adquirila con mínimos requisitos, a tasas especiales y con la mejor financiación. Banco Provincia, el banco de las y los bonaerenses. En OMINT cumplimos 55 años, en los que siempre fuimos renovando nuestros servicios, porque para cuidar tu salud no podemos quedarnos en el tiempo. OMINT, experiencia para lo que sigue. Superintendencia de Servicios de Salud, órgano de control de las empresas de medicina prepaga, www.sssalud.gov.ar, 0800-227-2583, Registro Nacional de Entidades de Medicina Prepaga número 1336. Kroll, baja el colesterol. Aceite de canola Kroll reduce el colesterol. Kroll, el aceite ecológico. Activa tu carrera. Lidera tu futuro. En Universidad FASTA, elegí entre más de 30 carreras online diseñadas con innovación y trayectoria académica. Inscribite hoy y accede a importantes beneficios en la matrícula. Ingresa en www.ufasta.edu.ar/distancia. Universidad FASTA, conectando con tu futuro.